Feliz día miércoles, hermanos y hermanas, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartir la palabra de Dios. Espero en Dios que cada uno de ustedes ahí en sus casas, en sus lugares de trabajo, en sus autos, en cualquier lugar que usted se encuentre, ponga atención, abra su corazón, su entendimiento, que realmente se disponga, porque la disponibilidad es lo más importante para aprender de la palabra de Dios. Muchas de las veces, pues, inclusive nosotros, ¿verdad? Decimos estar bien atentos, pero la palabra de Dios tiene que atenderse al 100%. Así es que yo les invito, pues, hermanos y hermanas, a que abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento al mensaje de hoy día, que vamos a leer a través de estas bellas lecturas que se leen cada día en nuestras iglesias católicas. Y pues hoy día, mis hermanos, les vamos a hablar del profeta Ezequiel, este hombre que profetizó sobre Israel y sobre los países, ¿verdad?, aquellos que invadían a Israel también, porque la realidad Dios hablaba por todo el mundo, no solamente por Israel, sino por todo el mundo. Uno ha de pensar que fue el único país al que el Señor castigó, pero en realidad castigó a muchos países. En aquel entonces, la gente, cuando no atendía a Dios, cuando no lo escuchaba, cuando no escuchaba a través de los profetas, pues el Señor tomaba cartas en el asunto y pues les iba muy mal. En este día vamos a escuchar de una gran tragedia por la rebeldía, por la culpa de unos pocos. Vamos pues, mis hermanos, a comenzar con la primera lectura, que la vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículos del 1 al 7, luego el versículo 10, y vamos a leer del 18 al 22. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente: acérquense los que van a castigar la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte 6 hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria del Dios de Israel, que descansaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió a la entrada del templo. El Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura el estuche para escribir, y le dijo: recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros: recorran la ciudad detrás de él y maten sin piedad ni compasión. Maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente, no lo toquen. Comiencen pues por mi santuario. Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo, y el Señor les dijo: profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor, y la gloria de Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Quebar,
y todos caminaban hacia el frente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy terrible todo esto en realidad. En serio, hermanos, pues la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando se elevó, comenzó a hacer todas estas matanzas. Y es que la verdad, Dios, cuando hablaba a los profetas se entristecían también por todo lo que iba a suceder. Pero anteriormente, ¿verdad? Anteriormente, si nosotros leemos los capítulos anteriores de esta lectura, el Señor llevó en sueños, en una visión, a este Ezequiel para ver todas las cosas que estos ancianos y sacerdotes y gente hacían en el templo del Señor. Adoraban a otros dioses, ¿verdad? Se rasgaban sus vestidos en frente de esos dioses. Las mujeres gritaban y lloraban, adoraban a esos dioses dentro del templo del Señor. Por eso el Señor estaba enojadísimo. Por eso el Señor ya se había decidido acabar con toda esa gente. Pero aparte en la ciudad había mucha gente que lloraba y se lamentaba porque veían las abominaciones que estaban haciendo estas personas. Todo el mundo ahí en Israel y Judá. Por eso Dios ya se había decidido acabar con todos ellos. Sin embargo, el profeta Ezequiel, ¿verdad?, oró ante Dios pidiéndole que no lo hiciera. Le decía que no, que por favor no llevara a cabo tal cosa. Sin embargo, cuando él dice y habla con Dios de esto, el Señor lo lleva en visión, lo lleva a ver el templo, lo lleva a la ciudad, lo lleva ante todas aquellas personas y ve con sus propios ojos todo lo que esta gente está llevando a cabo. Por eso es que el Señor se decidió a acabar con todas esas personas. Y eso mismo va a suceder con nosotros si no hacemos caso, si no escuchamos del Señor. Hoy en la actualidad hay tanta adoración a las cosas materiales, a las cosas del dinero, a todo lo que no es Dios, ¿verdad? Solamente por quedar bien con algunas cuantas personas. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel, ¿verdad? Los sacerdotes, los ancianos, los escribas y todos aquellos encargados del templo incitaron a todo el pueblo para que adoraran a esos dioses. Y por eso es que Dios, ¿verdad?, se enojó tanto, los mandó separar de aquellos marcados que Él había mandado marcar para que aquellos marcados no fueran asesinados. Eso mismo va a suceder hoy en la actualidad. Ustedes se darán cuenta de ello. Y en realidad, mis hermanos, pues Dios nos advierte tanto sobre las maldades que nosotros mismos cometemos. Nos advierte y nos advierte cada día y no hacemos caso, no escuchamos. Por eso les digo que estas lecturas, al igual que en aquel entonces, así como acabó con todas esas personas, Dios tuvo la razón, ¿verdad? Dios no fue culpable de nada, simplemente que Él no quería tanta maldad en los pueblos. Cuando acabó con Sodoma y Gomorra, eso mismo sucedió. Las personas adoraban a sus dioses, hacían orgías, se prostituían inclusive con animales. Por eso es que Dios mandó acabar absolutamente todo, todas las personas. Ningún bueno había en esa ciudad. Por eso fue necesario pues que el Señor ordenara el anatema para todos esos pueblos. Y eso mismo, si nosotros nos seguimos comportando de la manera que hemos llevado hasta el día de hoy, si no hacemos nada porque este mundo cambie, lo mismo va a suceder. Y vemos cómo han comenzado ya, como dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio. Él dice, ¿verdad?, que los primeros dolores del parto se van a comenzar a ver cuando nosotros veamos que comienza a haber guerras de nación contra nación, cuando veamos el hambre que azota en diversos países del mundo y también las guerras. Esos son los primeros dolores del parto. Asimismo, si nosotros no hacemos caso,
nos va a suceder. Por eso, nosotros tenemos que mantenernos orando para que el Señor, al igual que aquellos marcados que mandó marcar con ese hombre que llevaba su lista, ¿verdad? Los marcó y luego, pues el Señor dio la orden de que mataran a todos los demás. ¿Por qué, hermanos? Por nuestra maldad. Porque así como nos merecemos la vida eterna, así también muchos se merecen el suplicio eterno. Por eso, qué mejor que comportarnos bien. En aquel tiempo, ¿verdad? No se escuchaba de esto, pero obviamente que hubo muchas personas buenas también que miraban toda la maldad de su pueblo, miraban todo lo que llevaban a cabo y pues oraban a Dios, hacían penitencia, hacían todo eso. Y por eso Dios, ¿verdad?, los manda a marcar para que en el momento de la matanza ellos no sean asesinados. Ojalá y Dios, mis hermanos, tenga compasión de todos nosotros, o reflexionemos en nuestro interior qué vida hemos llevado o cómo nos hemos comportado con Dios. Porque esto sucedió y esto puede volver a suceder. Jesús mismo en los evangelios nos habla de todo esto. Por eso hay que leer cada día, mis hermanos, un capítulo de las Sagradas Escrituras. No dejemos de instruirnos con la palabra de Dios para que llevemos una mejor vida. Todos en este mundo pecamos, somos pecadores, pero Dios nos perdona. Dios, a través del sacerdote, nos manda el perdón. Y por eso Dios se compadece de muchas personas. Dios nos sigue ayudando, nos sigue fortaleciendo, nos sigue dando de su gracia. Así como ayudaba a todas estas personas a las cuales Él se compadeció y marcó, no fueron asesinados. Por eso nosotros tenemos que hablar a nuestros hermanos y hermanas del Señor. Hablarles que es un Dios que nos cuida y nos protege, pero a la vez también, si somos personas que no escuchamos de su palabra, que vivimos una vida desordenada, una vida nada agradable ante los ojos de Dios, pues Él nos va a poner un freno, nos va a dar un golpe que no nos va a gustar. Cada uno de nosotros sabemos qué tenemos que cambiar. Cada uno de nosotros sabemos dentro de nuestra mente qué tenemos que hacer para que Dios, ¿verdad?, nos perdone. Dios se acuerde de nosotros. Porque si también somos como estos ancianos, fariseos, escribas, sacerdotes que estaban encargados de los templos, por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que reflexionar sobre estas lecturas, ver qué nosotros tenemos que hacer o cómo debemos vivir para que Dios no nos mande un castigo tan fuerte como se los mandó a ellos, ¿verdad? Entonces, vemos pues que esta visión de Ezequiel, estas visiones, mis hermanos, se llevaron a cabo, ¿verdad? Que nosotros a veces cuando las leemos, vemos y pensamos que esto sucederá en un futuro, pero la realidad ya sucedió. Todavía a nosotros nos espera algo tal vez peor si no cambiamos. Por eso el profeta Ezequiel, él se entristeció cuando escuchó la condena sobre Israel, lo que él iba a llevar a cabo. Pero cuando esto sucede, Dios lo lleva en una visión y ve todo lo que llevan a cabo dentro del templo de Dios. Por eso, hermanos, cuando esto suceda también, y que se dice en las Sagradas Escrituras que va a suceder, cuando todas estas abominaciones sucedan en nuestras iglesias, cuando haya ya cosas de esa magnitud, gente que adore otros dioses, gente que crea que son los dioses que los van a salvar, eso mismo nos va a suceder. Por eso tenemos que estar al tanto y tenemos que estar firmes ante Dios, llevando a cabo lo que Él nos pide, para estar siempre alertas, que como dice Jesús, estar despiertos, no dormirnos en las cosas de Dios, porque el día que eso nos suceda, que estemos adormecidos,
nos va a entrellevar el demonio. El demonio es lo que quiere que nosotros nos olvidemos totalmente de Dios y sigamos sus consejos. Y que desafortunadamente muchas veces lo seguimos los consejos del demonio. Lo que el demonio le gusta es que nosotros hagamos tantas cosas contra Dios, con las cosas que lo ofendemos, con las cosas que a Dios no le agradan. Nosotros ofendemos a Dios muchas veces y el demonio está contento. Él está, pues ni siquiera se preocupa por aquella persona porque sabe que está tomada para él. Entonces no, nosotros tenemos que reflexionar sobre qué vida hemos llevado y qué llevamos a cabo, porque tenemos que tener miedo de eso, de qué nos va a tocar el último día, dónde el Señor nos va a llevar, dónde Él nos va a poner, qué lugar nos va a dar, si el de felicidad eterna o el de un lugar de tormento que no se acabará. Por eso estemos alertas, porque todo, aunque no lo creamos, mis hermanos, mucha gente no cree en estas cosas. Mucha gente se tapa, se cierra totalmente, diciendo que estas cosas no saben ni siquiera si son ciertas o no. Pero nosotros que conocemos de Dios y sabemos que hay un Dios y existe porque vemos los milagros cada día, va a suceder. Por eso, nosotros que conocemos de Dios, que hemos visto sus milagros, que hemos escuchado de su palabra, hay que enseñar a los demás. Hay que introducirles el amor de Dios de una forma o de otra, para que no anden perdidos en este mundo, ¿verdad? Porque el mundo en el que vivimos nos lleva a la perdición. Es más, muchos jóvenes que no escuchan de Dios andan perdidos totalmente, porque nunca, ¿verdad?, se han acercado a Dios de ninguna forma. Dios nos pide a nosotros que invitemos a otros hermanos para que le conozcan, que no vivamos, ¿verdad?, lo que sucedió en Israel, pero lo que le pasó a toda esta gente fue porque los incitaron a llevarlo a cabo. Los mismos que estaban en el templo, los mismos sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos, todos ellos llevaron a pecar al pueblo. Si nosotros comenzamos a escuchar de sacerdotes que nos enseñan cosas diferentes, pues tenemos que reflexionar en todo ello. Por eso tenemos que seguir aprendiendo del mensaje de la palabra de Dios que Él nos trae cada día, para que no nos inciten a llevar cosas a cabo en nuestras vidas que nos van a llevar a un infierno, ¿verdad? Tenemos que estar alertas de todas estas cosas y mantenernos firmes ante Dios por todo lo que llevemos a cabo. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros leemos estos evangelios, nos da un gozo saber que Dios siempre está con nosotros, pero también nos manda a amonestar a las personas, a hablarles.
para que ellos se adentren, para que ellos reconozcan que hay un Dios que nos manda el castigo o el bien. Porque en realidad muchas gentes dicen que no hay castigo de Dios. Claro que sí lo hay. Y Él tiene toda la razón sobre nosotros, sobre nuestra persona. Porque vivimos una vida totalmente desordenada. Y si nosotros no amonestamos a nuestros hermanos, que los vemos que andan en un mal camino, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Nosotros mismos, ¿verdad? Porque no escuchamos. Hagan de cuenta que la palabra la estamos leyendo ahorita, pero no la ponemos en práctica. O sea, no les enseñamos a otros hermanos. Nosotros mismos vamos a pagar las consecuencias. Es muy importante, hermanos, que cuando le hablemos a una persona, nuestra misma persona esté bien ante Dios. O sea, que no seamos unos borrachos, unos drogadictos, unos mujeriegos, que vamos a ir a amonestar a una persona. ¿De qué manera? Si ya te conocen cómo eres, ¿cómo lo vas a amonestar? ¿De qué manera? Si aquella persona te va a decir, pero si tú eres un borracho, tú eres un drogadicto, tú dices hablar de Dios muy bonito, pero eres todo lo contrario. ¿Cómo? Tenemos que saber qué es lo que vivimos, qué es lo que hacemos, para que las personas realmente atiendan a nuestro mensaje, a nuestra palabra. Y aquí dice, ¿verdad?, que cuando vayamos y amonestemos a un hermano o una hermana que andan en mal camino, si no te quieren escuchar, ve y habla con otros cuantos, y entre todos van y hablan con él. Y si ni aún así escuchan a la asamblea, a las personas que van y hablan con ellos, pues entonces esta persona pagará. Nosotros ya no, porque ya hicimos nuestra parte. Pero aquel que no escucha, que no hace caso al mensaje, ese es el que va a pagar, ¿verdad? Por eso nosotros no debemos callarnos ante ningún hermano y hermana que quiera andar en diferentes caminos. Hay veces, ¿verdad?, que tenemos hermanos que pues son muy buenos predicadores, hablan muy bonito, y de repente ya los vemos en otra congregación, en otras iglesias, con otros hermanos, separados totalmente, ¿verdad? Entonces, nosotros también de ese modo podemos hablarles y decirles, hermano, ¿pero qué pasó? Si usted estaba acá con nosotros, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros tenemos esa responsabilidad. Y también de hablar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los que vemos totalmente retirados de Dios, alejados totalmente del Señor. Tenemos que hablarles de Dios, tenemos que adentrarlos a que le conozcan y amonestarlos cuando veamos algo diferente, algo que no está bien ante los ojos de Dios, porque desafortunadamente nuestros jóvenes no escuchan, no ponen atención. Cuando van con nosotros al templo, están alejados, su mente está en otro lado. Y todo eso, pues, un día, mis hermanos, si nosotros no nos preocupamos por adentrarlos al conocimiento de Dios, pues nosotros, como les digo, vamos a pagar por ello. Como en la primera lectura, todo el mundo, la mayoría de las personas, ¿verdad?, que no van a la iglesia, que andan alejados de Dios, se encuentran igual que este pueblo. Su adoración son los juegos, son las computadoras, los teléfonos, la ropa de moda, los relojes, todo eso que a ellos les llama la atención. Sí les llama la atención, pero desafortunadamente muchos de ellos lo adquieren con dinero de sus propios padres. O sea, sus papás les compran todo, los tienen como niños chiqueados. Ya cuando tienen la edad de 21 a 28 años, los tienen chiqueados, les compran de todo. Absolutamente los llenan de regalos, los llenan de cosas materiales. Y a esos hijos no les inculcan el amor de Dios. Eso es lo más importante. Pero no les importa porque ni sus propios padres conocen de Dios. Y es necesario, mis hermanos, que cuando estas personas las vemos así, tenemos que hablarles. Cuando a ellos les sucede algo, cuando un hijo o una hija se les enferma, los tienen enfermos en el hospital, no hayan las puertas, no hayan de qué manera sus hijos
tengan la salud, pero no se acercan a Dios. Dios es el que los puede sacar de esa enfermedad, los puede arrancar de ese lugar donde ellos se encuentran, pero no piden favores. Prefieren muchos de ellos ir ante los espiritistas, los brujos, y de esa manera nunca van a encontrar una sanación para sus hijos. Es más, se va a empeorar la enfermedad, porque el único que nos sana, el único que nos da la gracia es Dios. Por eso Dios nos advierte, hermanos y hermanas, para que no andemos en mundos totalmente separados. Jesús aquí, a través de ese santo evangelio, nos invita. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. O sea, a solas. Primero es a solas. Después dice: si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. O sea, si nosotros, ¿verdad?, conocemos a las personas, conocemos que hay gente que por más que les hables, por más que les digas, no hacen caso, pues ni modo, apártate de ellos. No puedes ya hacer contacto con esas personas, ya no puedes unirte con ellos, porque la única enseñanza que vas a recibir de esa persona es pura maldad. No puedes tú, hermano o hermana, andar con un hombre o una mujer que constantemente te está hablando chismes, te está hablando intrigas, y todo eso, hermanos y hermanas, nos va a llevar también a nosotros a pecar. Por eso lo dice claramente aquí el Señor: apártense de esa gente que solamente piensa en la maldad, en el chisme, en la intriga, todo eso. Dice: yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí se refiere nuestro Señor a los que puso a cargo desde un principio. Ya cuando Él se fue, cuando Él dejó a los apóstoles, Él se los dijo a sus apóstoles: todo lo que aten en la tierra quedará atado, y lo que desaten quedará desatado allá en el cielo. O sea, aquella persona que es perdonada por el sacerdote, Dios lo perdona. Dios lo perdona porque el sacerdote está de acuerdo en que aquella persona se está arrepintiendo de su pecado. Por eso Dios impuso el sacerdocio, para que hagamos caso de ellos, escuchemos su mensaje, escuchemos su palabra. Para eso los puso. Y nosotros tenemos la responsabilidad también de hablarles a todos nuestros hermanos, inclusive también a los sacerdotes. Si nosotros vemos un sacerdote que anda mal, también tenemos la responsabilidad de hablarles, de adentrarlos a que de nuevo busquen de Dios, que no anden perdidos en el mundo, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios, mis hermanos, Él nos perdona a todas costas. Nosotros somos pecadores, diariamente pecamos. Y si el Señor no nos perdonara, ¿desde cuándo ya hubiéramos desaparecido de su presencia? Pero Él nos tiene tanta paciencia, ¿verdad?, que hasta el día de hoy todavía estamos con vida. De lo contrario, nos sucedería lo mismo que le sucedió a estos israelitas por no escuchar de Dios, por adorar a sus dioses. Dice: yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso, hermanos, es muy importante que oremos ante nuestro Dios, que nunca dejemos de hablar. Y cuando 2 o 3 se reúnen para hablar en el nombre del Señor, ahí está Él. Fíjense bien, qué hermoso cuando nosotros hablamos de Dios, cuando nos encontramos con un familiar
o con una persona que no es de la familia y estamos hablando de Dios con esa persona, ahí está Dios también, escuchando, dándonos las palabras para hablarles de Él, para hablarles de su amor, de su mensaje. Porque es importante que todo el mundo reconozcamos que hay un Dios que está en medio de nosotros, que nunca nos abandona, que nunca nos deja solos. Él siempre está a la par para cuidarnos, para mandarnos de su protección cuando nos sentimos, ¿verdad?, totalmente desolados, que no tenemos nada ni nadie que nos proteja. Ahí está Dios en medio de nosotros. Ese es el amor que Dios tiene con nosotros. Jesús nuestro Señor vino para enseñarnos todas estas cosas, para que no andemos dispersados como ovejas sin pastor, para que nos reunamos todos en su nombre y en un futuro estemos todos unidos en un mismo lugar, en ese corral, en ese redil del Señor. Eso es lo que Él quiere, que todo el mundo reconozcamos que hay un Dios que nos ama a todos por igual y que no hay por qué andar separados hablando de diferentes maneras, no. La palabra de Dios es una, no son dos ni tres, es una. Y tenemos que enseñar eso mismo que el Señor nos ha enseñado. Y siempre, mis hermanos, tratar de poner atención a los mensajes de Dios. Porque los mensajes de Dios, ¿verdad?, son para que los atendamos. Y si nosotros hoy día, ¿verdad?, escuchamos unas lecturas tan hermosas que nos enseñan que tenemos que andar bien con Dios, pues hay que tratar de hacerlo. Con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, pedirle al Señor que nos aleje de toda la maldad. Que no permita que las cosas de este mundo, ¿verdad?, nos arranquen el amor de Él, sino que más bien lo sigamos en todo momento. Porque Dios, mis hermanos, es tan bueno y misericordioso con el mundo entero. Hoy en la actualidad vemos que han estado sucediendo tantas cosas terribles. Vemos los diferentes países que han sufrido los terremotos, las guerras que se están llevando a cabo. Por todo eso tenemos que orar ante Dios, pedirle al Señor de su misericordia, pedirle al Señor que les proteja, que no permita que estas personas se pierdan. Para eso suceden estas cosas, mis hermanos, porque los mundos están totalmente separados de Dios. Las personas escuchan y escuchan, pero andan dispersos. Entonces es necesario que estas cosas sucedan para que las personas, nosotros, también volvamos a Él. Para que eso que sucede, eso que vemos en otros países, no nos suceda a nosotros. Y más bien ayudar en lo que podamos a estos hermanos que han perdido sus casas, sus empleos y todo lo que hay en sus hogares, lo han perdido en su totalidad. Y nosotros tenemos que ser caritativos con ellos, ayudarles con lo que podamos. Nuestras iglesias reúnen dinero para hacer esto, para ayudar a los países en desastre. Y tenemos que hacerlo, porque es nuestra responsabilidad también. ¿Qué tal si un día nos sucede a nosotros? También vamos a querer que nos ayuden, pero si no ayudamos, ¿cómo queremos que nos ayuden? Tenemos que ser parejos y pensar en Dios, en que Dios lo mueve todo y lo hace todo. Nuestros corazones tienen que estar atendiendo a nuestro Dios en todas las formas, porque si nada más cuando estamos bien, cuando tenemos todo, estamos allí con Dios, buscando de Él. No, sino también cuando estamos mal, cuando nos falta todo, buscar de Dios y darle gracias, ¿verdad? Porque de esa misma manera nosotros que buscamos a Dios por el mal que tenemos en nuestro hogar, nuestra familia, por lo que nos sucede, darle gracias a Dios también por todo ello, para que seamos rescatados por nuestro dolor, por nuestro sufrimiento que llevamos a cabo. El Señor nos rescata cada día. Entonces, pues, hermanos, atendamos al Señor en todos los sentidos. Y ahora, pues, vamos a recitar el Salmo, vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios. El Salmo es el número 112 y dice así:
Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajar se digna su mirada para ver tierra y cielo. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias porque realmente tú lo eres todo, Señor, para nosotros. Tú eres bendito, y alabarte, Señor, es nuestro gozo, porque no hay nada ni nadie que nos dé la gracia, que nos dé las fuerzas para resistir todo lo malo. Solo tú, Señor, nos sacas y nos alejas de la maldad en la que muchas veces nos enredamos, Señor, y que quisiéramos a veces que no nos sucedieran estas cosas, Señor, que no fuéramos tentados por el demonio, Señor, pero sabemos que Él está siempre al acecho para entrellevarnos, para llevarnos a un lugar de tormento. Por eso pedimos siempre en nuestras oraciones, Señor, que nos lo alejes, que tú, Señor, envíes tus ángeles, tus querubines, que así como nos enviaste para hacer destrucción, envíalos, Señor, también para que nos cuiden, para que nos guíen hacia ti, Señor, y dejar todo ese pecado que nos entrelleva, dejar toda esa maldad en la cual sabemos nosotros adentrarnos cada día, Señor, para que nos olvidemos de toda esa maldad y nos acordemos que existes tú, que nos da toda su gracia. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, te pido por todos aquellos hermanos y hermanas que andan perdidos, que aún no conocen al Señor. Especialmente te pido por todos los jóvenes, para que te adentres en sus mentes, para que les abras sus corazones y para que cambien su modo de vivir y de pensar ante Dios. Y que se den cuenta que no hay nada más importante que Dios, que todas esas cosas materiales por las que ellos se toman tanto tiempo, se den cuenta que eso los va a llevar a ellos a la perdición. Que abran sus mentes, Espíritu bendito, que abran sus corazones, que no anden perdidos, para que un día todos ellos, especialmente ellos que andan perdidos, se acuerden de Dios y se adentren en su amor. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, pido de tu intercesión también, como siempre, Mamita del Cielo, que nos has ayudado y nos has alejado de todo aquello que no es bueno para nuestra vida. Ayúdanos, Madre del Cielo, en todas nuestras dificultades, pero especialmente que hablemos a nuestros hermanos y hermanas, así como tú y nuestro Señor San José hablaban con aquellos que andaban alejados de Dios, para que reconozcan que este mundo no nos va a ayudar en nada, que este mundo no sirve para una vida eterna, para que nosotros reflexionemos cada día en la maldad que llevamos a cabo ante nuestro Dios y le busquemos cada día y cada vez más en nuestras oraciones. Y por todo esto le doy gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme a través de esta su radio Fuerza Salvador. Ojalá y que hayamos acogido algo en nuestro corazón, que nuestro entendimiento haya estado abierto a la voluntad de Dios, a su palabra, que es lo más importante, su palabra. Nosotros en esta vida debemos siempre buscar de Dios, nunca alejarnos de Él. Por eso es que nosotros llevamos a cabo esta programación, para que los que nos escuchan, ¿verdad?, reconozcan que hay un Dios que está abierto para su voluntad, para que hagamos su voluntad y para que atendamos todo lo que Él nos pide que hagamos en esta vida. Por eso, nosotros, hermanos y hermanas, como amados de Dios, debemos amarle también. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día miércoles en compañía de todos sus familiares.